¿Sentís que tu trabajo ya no es un lugar de pertenencia, sino más bien un campo de batalla por la supervivencia? En una Argentina atravesada por la incertidumbre de la nueva ley de actualización laboral, el miedo a la pérdida no es solo una cuestión económica, sino que se trata de una herida abierta en nuestra salud mental. Hoy el consultorio está lleno de personas que no están enfermas, sino que están agotadas por un sistema que les exige adaptarse hasta desaparecer prácticamente. Si sentís que tu identidad se está disolviendo a través de la exigencia de productividad y el miedo al telegrama, quédate, porque hoy vamos a analizar cuál es el efecto en la salud mental que tiene este clima de época y cómo proteger tu subjetividad cuando parece que el suelo que pisamos se vuelve inestable. Bienvenidas, bienvenidos a mi canal, soy la licenciada Belén López y como veníamos analizando en videos anteriores sobre el agotamiento emocional y los vínculos que pesan, hoy nos toca pensar en un tema que nos atraviesa a todas y todos los argentinos, que tiene que ver con el impacto del trabajo en nuestra estructura mental. No vamos a hablar de tips para el estrés laboral de manual de autoayuda, sino que vamos a profundizar en la importancia del trabajo como organizador de nuestra psique y qué es lo que sucede cuando este organizador entra en crisis por cuestiones legales y sociales drásticas. Desde el psicoanálisis entendemos que el trabajo nos brinda un lugar en el lazo social, pero ¿qué pasa cuando este lugar se vuelve precario? ¿Cómo afecta nuestra autoestima el discurso de la eficiencia externa? En los próximos minutos vamos a desglosar por qué la estabilidad laboral es sumamente necesaria para nuestra salud mental y a su vez vamos a ver qué herramientas subjetivas podemos encontrar para que el trabajo sea un medio de vida y no el fin de nuestra propia salud. Si estás buscando un video que esté situado en nuestra realidad y sea serio, quédate porque esto es para vos. A menudo escuchamos que trabajamos por una necesidad económica, lo cual es cierto, pero desde el psicoanálisis sabemos que el trabajo tiene una función mucho más vital y que implica que trabajar es un organizador psíquico. El trabajo nos da una rutina, un esquema temporal y fundamentalmente un lugar en el lazo social. Nos corre del narcisismo primario y nos obliga a negociar con la realidad. Y cuando este organizador tambalea por una ley de actualización laboral o por la amenaza permanente de la pérdida, lo que empieza a suceder es que lo que se pone en jaque no es únicamente el ingreso económico, que es muy importante, sino que también lo que se pone en jaque es esa estructura que sostiene nuestra identidad. Hoy en la Argentina estamos viviendo una presión extra, que es la exigencia de ser hiperproductivos para ser considerados valiosos dentro del mercado. Y esto conecta con lo que veníamos hablando en los videos anteriores sobre el falso self. ¿Estamos trabajando para realizarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos? ¿O estamos construyendo una máscara de hiperexigencia para no quedar afuera? Cuando el sujeto se convierte en un recurso humano y deja de ser considerado una persona, aparece el agotamiento que vemos permanentemente en las consultas. La ley de actualización laboral no debería significar una desactualización de nuestra humanidad. Y ahora te voy a pedir que te hagas la siguiente pregunta. ¿Sos vos, reina o rey, la que trabaja o el que trabaja, o es una versión automatizada de vos misma o de vos mismo para no quedarte afuera, para que no te echen? La incertidumbre es el afecto más costoso para el aparato psíquico. El no saber qué va a pasar con tu contrato el mes que viene drena la misma cantidad de energía que si estuviéramos hablando de un duelo o de un trauma. En el consultorio vemos cómo la incertidumbre por la inestabilidad del país termina generando síntomas físicos como irritabilidad, insomnio, ataques de pánico, abulia. Y todo esto, lamentablemente, no solo afecta a la persona que lo sufre, sino que también termina afectando a su entorno, a sus vínculos. La estabilidad laboral
es una condición de salud mental. Ya lo decía Freud cuando planteaba que los dos pilares fundamentales de la subjetividad eran el amor y el trabajo, ya que el sostener un trabajo y saber que ese trabajo es estable nos permite proyectarnos a futuro, nada más ni nada menos. Hablemos del miedo, pero no como una emoción pasajera, sino como un clima de época. Con la nueva ley de actualización laboral en Argentina, el discurso que impera es el de la adaptabilidad extrema. Y desde el psicoanálisis eso lo podemos leer como una exigencia superyoica voraz, que dice como algo así, como si no te adaptás, si no rendís más por menos, quedás completamente fuera. Este miedo es líquido en el sentido de que no tiene un objeto claro. No se trata simplemente del miedo al jefe, sino que también se trata del miedo de quedar por fuera del lazo social. Y el sujeto empieza a estar en un estado de hipervigilancia permanente. Toda esa energía, reina o rey, que deberías estar destinando a tus propios deseos, a tus vínculos o a tus proyectos personales, quedan invertidas en sobrevivir, en no ser descartada, en no ser descartado. Parece una economía de guerra aplicada específicamente a la mente. Miremos este gráfico con detenimiento. Tenemos en el eje vertical la productividad, que es esa demanda externa que hoy en Argentina, imagino que en muchos otros países también pasa, es asfixiante. Y en el eje horizontal, la identidad, que es tu deseo, tu historia, quién sos vos, más allá de tu quit o de tu quill. En el cuadrante naranja del sacrificio es donde se encuentra hoy la gran mayoría de los trabajadores argentinos. Es el lugar del falso self, del automatismo. Producís mucho, sos eficiente, pero por dentro te sentís como una cáscara vacía. No sos reina, la o el que trabaja, sino que sos un autómata que creaste para sobrevivir. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por puro placer sin pensar si eso te hacía productiva o productivo para tu currículum? Lo peligroso de este cuadrante es que con el tiempo la identidad, o mejor dicho, el deseo, empieza a retroceder. Te empezás a olvidar de cuáles son esas cosas que te gustaban, que querías lograr dentro de tu trabajo, que te hacían sentir reconocida o reconocido dentro de tu ámbito laboral, y toda esa energía empieza a estar puesta en poder cumplir con lo que te están planteando o simplemente sobrevivir. Y el costo de este tipo de exigencia de entrar en este modo automático es básicamente la despersonalización, es perder lentamente el deseo, la conexión con eso que te llevó a estar en ese lugar. Y si sentís que estás en este cuadrante naranja, no te sientas mal, no te sientas culpable, porque es fundamentalmente, reina o rey, una respuesta adaptativa a un sistema que nos quiere automatizados, que nos quiere como máquinas y no como sujetos. No podemos negar que en la Argentina, y me imagino que en otros países también, se ha ido devaluando el trabajo, no solo en términos de salarios, sino también en términos de sentido. Cuando una ley avala la rotación y la precarización, lo que recibe el trabajador como mensaje inconsciente y permanente es: sos reemplazable. Esa herida narcisista es profunda porque ¿cómo te vas a sentir bien? ¿Cómo vas a tener salud mental, reina o rey, si sentís permanentemente que sos una pieza de un engranaje que puede ser reemplazada por otra más barata o más joven? Y la realidad es que no hay salud mental sin una estabilidad laboral. Y sin una estabilidad laboral no está la posibilidad de empezar a planificar un proyecto de vida. Este nivel de incertidumbre lo único que genera es un agotamiento emocional. Es la sensación de estar siempre al borde del abismo intentando demostrar que vales algo en un sistema que es cada vez más excluyente. El primer paso para pasarnos al cuadrante verde es empezar a dejar de llamarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos recursos humanos. El lenguaje no es inocente y cuando una o cuando uno se piensa como un recurso humano, se está pensando como algo
agotable, como algo finito, con algo que tiene fecha de caducidad. La subjetividad realizada empieza cuando empezás a recuperar tu nombre y tu historia en ese legajo. En el consultorio trabajamos para que el paciente entienda que tiene un trabajo, pero que no es su trabajo. Empezar a establecer esta diferenciación simbólica es lo que te va a permitir proteger tu salud mental cuando el tablero cambie drásticamente. Para pasar del naranja, que es el falso self, al verde, hay que reintroyectar deseo en la tarea. En este contexto parece un lujo, pero en realidad es una necesidad imperiosa de supervivencia psíquica. Pregúntate qué parte de tu trabajo todavía te pertenece, qué cosas dentro de tu trabajo todavía las disfrutás, te generan placer. Empezar a identificar esos pequeños nichos dentro de tu trabajo son lo que te va a permitir volver a conectar con el deseo, con la satisfacción de la tarea. A su vez, es lo que va a evitar que te conviertas en esa persona autómata de la que hablamos anteriormente. Entrar en el cuadrante verde no es entrar al paraíso sin esfuerzo, sino que implica que el esfuerzo está relacionado con algo propio. Nosotros o nosotras ponemos algo propio en juego en esa tarea y nos conectamos con eso. No hay subjetividad realizada sin la capacidad de decir que no. Entiendo que en este contexto el miedo nos lleva a decir que sí a todo, sí a más carga horaria, sí a más tareas, sí, lamentablemente, a menos derechos. Pero el límite, la existencia del límite, es lo que va a delimitar, valga la redundancia, lo que vos sos como persona y como trabajador. Si no hay límite, no hay subjetividad, solo hay una masa amorfa de productividad. Poner un límite negociado, profesional y firme es lo que te va a permitir sostenerte dentro del eje de la identidad y del deseo. Recordá que un trabajador agotado y vaciado a largo plazo no es productivo, ni para la empresa ni para tu propia vida. Habitar el cuadrante verde en este contexto argentino, y me imagino que de varios otros países, sobre todo de Latinoamérica, implica un acto de resistencia. Entiendo que no es fácil, entiendo que hay muchísimo miedo y demás, pero el punto está que el resistirse a estas modificaciones es la única manera de no salir rotos de esta crisis que estamos atravesando. El trabajo fundamentalmente debe ser un espacio en donde nuestra subjetividad se desarrolle, salga a la luz. Y no en donde tengamos que estar escondiéndola detrás de un falso self para no ser castigadas o no ser castigados. Entiendo que es difícil, pero lo fundamental es seguir inyectando el propio deseo dentro de estas condiciones. La ley de actualización laboral puede cambiar completamente el tablero, pero si hay algo que no puede hacer si no se lo permitimos, es echar por tierra nuestro propio deseo y sobre todo, mi reina o mi rey, nuestra identidad como trabajadores. Muy bien, hemos llegado al final del video del día de hoy. Fue un video diferente a los que estoy acostumbrada a hacer, pero no podía dejar de pronunciarme frente a esta ley de actualización laboral que estamos viviendo en Argentina. Sé que hay personas de otros países que miran estos videos, como hay gente de España, de Chile, de México, de Colombia, de Perú. Me encantaría que me dijeran si en sus países también están atravesando situaciones parecidas a estas, qué es lo que ustedes opinan de esta situación. Y si vos sos de acá, de Argentina, me encantaría que me digas en qué cuadrante crees que estás en este momento y ¿de qué manera crees que podés empezar a inyectar algo de deseo frente a toda esta situación compleja? Si este tipo de videos te gusta y te interesa, te voy a pedir que
que te suscribas. Estamos muy cerca de ser ya 100 personas en esta comunidad hermosa que crece permanentemente, y que me dejes un like para poder empezar a llegar a cada vez más personas que lo están necesitando. Si conoces a alguna persona que está atravesando una situación de crisis laboral, hacele llegar este video para que empiece a buscar las herramientas que lo ayuden a recomponerse frente a esta situación. La única salida posible de esta crisis, reinas, reyes, es resistiendo. Y se resiste a través de los límites, y se resiste fundamentalmente a través de sostener el deseo y sostener lo que nos hace bien, en este caso, dentro de nuestro ámbito laboral. Como siempre, un placer compartir este tiempo de reflexión y sobre todo de crecimiento con ustedes. Nos vemos la próxima. ¡Mua!